Marcos capítulo 13. Vamos a leer versículos 31 a 37. Marcos 13, versículos 31 al 37. Así dice la palabra de nuestro Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, enséñanos de esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu palabra para nosotros. Abre nuestro entendimiento y aplica, Señor, tu palabra para que haya cambios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. En días pasados, siglos pasados, una de las personas más importantes de una ciudad fue el atalaya, el vigilante de las murallas de la ciudad, cuyo trabajo era velar, es decir, estar despierto, alerta, mirando siempre hacia afuera para ver si alguien o un ejército estuviera acercándose a la ciudad para sonar la alarma y dejar la ciudad tiempo para prepararse para defensa en contra del ejército o lo que fuera. El hombre tenía que velar, tenía que mantenerse despierto todo el día o toda la noche, dependiendo cuándo trabajaba. Él no podía distraerse con nada, no podía traer un libro a la muralla para estar leyendo, medio poniendo atención a su alrededor y leyendo también. No tenían celulares en esos días, pero imagínense un hombre desplazando en su celular y también así, sí estoy poniendo atención, como muchos manejan hoy en día. No están poniendo atención. Para velar, para mirar, es para enfocarnos en lo que estamos haciendo. Y esas palabras, velar, mirar, poner atención, estar atento, son descripciones que la Biblia usa también para los cristianos. ¿Cómo debería ser un cristiano? Primero, para resistir la tentación, tenemos que mantenernos despiertos, alertas. Pero también, como vemos en nuestro texto de hoy, esas palabras se usan en cómo deberíamos prepararnos para la segunda venida de Cristo. El capítulo 13 de Marcos es un capítulo junto con su pasaje paralelo a Mateo que ha causado mucho debate en la iglesia a través de los siglos en cuanto a cómo interpretarlo y así cómo saber cuándo va a regresar Cristo. Lo estudiamos aquí en la iglesia hace años, si algunos se acuerdan, cuando estudiamos todo el libro de Marcos. Hoy mi intención no es estudiar todo el capítulo, sino solamente esa sección que leímos al final, en donde encontramos aplicación muy importante para todos nosotros. Si leéramos el capítulo entero, te darías cuenta de que está enfocado en las respuestas a dos preguntas que hicieron los apóstoles. Si quieren ver en versículo 4 de ese mismo capítulo, dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, versículo 4, dinos, dos preguntas, ¿cuándo serán esas cosas? Cristo había dicho en versículo 2, no quedará piedra sobre piedra que no será derribada del templo. Primera pregunta, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Y Cristo responde a las dos preguntas. Responde a la pregunta de y después responde la pregunta de la señal de cuándo será el fin de todo. Y por eso en Marcos 13 tenemos dos periodos de tiempo explicados. Un periodo ya cumplido, la destrucción del templo, y un periodo todavía no cumplido, porque Cristo todavía no ha regresado por segunda vez
como prometió aquí en este capítulo. Hay diferentes interpretaciones también de este pasaje, entiendo, y como vemos en la iglesia, damos libertad de opinión en cuanto a la interpretación de los últimos días. Pero hay una cosa de que estamos todos de acuerdo. De hecho, tenemos que estar de acuerdo. ¿Cuándo regrese Cristo? ¿Cómo? Esa es otra cosa. Podemos debatir. Pero no podemos negar que nuestro Salvador vendrá otra vez. Y ya no como cordero sacrificial, sino como león y como juez. Todo cristiano está de acuerdo con eso, completamente aparte de cualquier otro debate que tengamos en cuanto a los últimos días. Lo más importante entonces es estar preparado. Cristo mismo nos dijo que va a regresar y Cristo mismo aquí nos dice lo que deberíamos hacer. 3, 4 veces dice aquí, velen, ¿no? Tenemos que velar. O como dice en versículo 33, mirar, velar y orar. Así que ese es un mensaje para todos, porque cada ser humano un día estará ante Dios. O después de su muerte, o después de la segunda venida de Cristo. Pero cada persona va a estar ante Dios el día final y tiene que estar preparada. Porque ni tu muerte, ni el fin del mundo es el fin de tu existencia. Tú vas a existir en un lugar para siempre. Entonces, ya seas cristiano o incrédulo, tienes que estar preparado. Porque sin excepción, cada persona, tú, yo y todos en el mundo, tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Eso es el tema muy claro y muy sencillo de este pasaje. Cristo regresará y por eso todos deberían prepararse para su segunda venida. Primero entonces vemos, Cristo regresará. Y digo, sin regresar a estudiar todo Marcos 13, que no es el propósito del mensaje, vemos claramente que hay una parte que se refiere a la segunda venida de Cristo. Habla en versículo 26 del momento cuando el Hijo del Hombre regresará en poder con sus ángeles y juntará a los escogidos de toda la tierra. No sabemos cuándo, pero no hay duda de que sí vendrá. Y aunque esta declaración puede ser demasiado obvia para algunas personas aquí, quiero que lo tengamos muy en claro, porque no tiene sentido continuar más adelante el mensaje con aplicación para la vida si no estamos convencidos, pero convencidos de que Cristo va a regresar. Tal vez alguien aquí y tú abiertamente rechaces la idea de que Cristo va a regresar. O tal vez nunca has pensado mucho en el tema. O tal vez eres cristiano y lo crees, pero no sabes cómo defenderlo ante otros. Lo que sea el caso, vamos a tomar el tiempo para considerar 3 otros pasajes de la palabra de Dios para establecer bien, sin lugar para duda alguna, de que Cristo regresará. Ven conmigo entonces sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses y el capítulo 4. Y vamos a leer versículos 15 a 17. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 15 a 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El contexto aquí, Pablo está hablando de la muerte, está intentando animar a esos cristianos de que aquellos que ya habían muerto no han perdido nada y no van a perder nada. Está enfatizando que los que creen en Jesús y mueren en Cristo no mueren para siempre, sino van a resucitar. Y hay otros que van a estar viviendo hasta el momento cuando Cristo regrese. Vemos aquí que el regreso de Cristo será visible, no secreto. Dice aquí muy claramente que vendrá con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, con mucho ruido.
descendiendo del cielo y nosotros sus hijos vamos a estar con Él para siempre. Entonces vemos aquí otro pasaje que habla de la segunda venida de Cristo. También si vamos al libro de Hebreos capítulo 9, vemos aquí otra referencia a la segunda venida de Cristo. El libro de Hebreos capítulo 9, y voy a leer versículos 27 a 28. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros que hemos sido salvos debemos estar esperando el regreso de nuestro Salvador, si viene otra vez. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer versículos 4 a 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 a 7. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de sus pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Otra vez vemos que su regreso será visible, no secreto. Dice, todo ojo le verá. Y aquí tenemos otra perspectiva de su regreso, la perspectiva de los enemigos. Le van a ver los que le traspasaron, los que le rechazan, los que no creen en Él, harán lamentación por su regreso. Cristo regresará, pero no todos van a estar felices al verle. Para algunos será el momento de su castigo, de su condenación, porque no han creído en Él como Dios y Salvador. Otros pasajes también, pero lo que hemos visto son representativos de esta verdad que vemos claramente en nuestro pasaje en Marcos 13. Cristo regresará. Y cuando lo hace, toda la creación se acabará. Regresando por favor a Marcos 13. Marcos 13 y versículo 31. Leemos, y fíjense, en el mismo contexto del regreso de Cristo, el cielo y la tierra pasarán. Y sabemos que se refiere al mismo tiempo a la segunda venida de Cristo por el contexto de los versículos anteriores y por el siguiente versículo que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, si toda la creación se acabará cuando regrese Cristo, no hay dos regresos. Uno para llevar a los cristianos en lo que muchos llaman el rapto, y después regresará por tercera vez. La Biblia no habla de una tercera vez. Solamente hay dos venidas de Cristo. Una ya pasó y otra estamos esperando. Porque el cielo y la tierra pasarán. ¿Cuándo? Cuando regrese el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Estamos hablando del mismo tiempo y el mismo regreso. Si el cielo y la tierra pasarán, entonces estamos hablando del fin de toda la creación. Y después una nueva creación, como Dios promete en Apocalipsis. El apóstol Juan escribió, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Después de que el cielo y la tierra pasarán, Dios va a crear nuevos cielos, nueva tierra, y vamos a vivir con Dios en su perfecta creación para toda la eternidad. Esta es la esperanza de todo cristiano. Pero todo lo que conocemos ahora tiene que pasar primero.
Podemos entender aquí que todos vamos a morir o ser llevados ante Dios en el día final, cuando el cielo y la tierra pasarán. Y por eso, no solamente una verdad que existe, que Cristo va a regresar, sino que Cristo va a regresar y esto te afecta a ti. El regreso de Cristo y por ende el fin del mundo te va a afectar. Tú no vas a vivir aquí para siempre. Un día vas a tener que enfrentar tu eternidad o en la presencia de Dios para siempre o bajo su ira y condenación para siempre. Ahora, el pasaje deja muy en claro que no sabemos exactamente cuándo Cristo va a regresar. Sí regresará, pero no sabemos cuándo. El pasaje lo deja muy en claro porque lo dice 3 veces. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versículo 33 lo repite, porque no sabes cuándo será el tiempo. Y en versículos 34 y 35 vemos lo mismo con la ilustración del Señor en la casa. Toma viaje, deja todo a cargo de sus siervos. Dice, no sabéis cuándo vendrá el Señor en la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana. No sabemos. Ahora, antes de pensar lo que significa, tenemos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dice, versículo 32, que ni el Hijo sabe la hora si Él es Dios y todo lo sabe? Entendemos que nosotros no vamos a saber porque somos seres humanos, podemos entender que los ángeles tampoco, pero Cristo. Hermanos, necesitamos entender esto y necesitamos poder responder porque sabemos que hay enemigos de Dios que nos atacan con ese versículo, ¿verdad? Los testigos de Jehová, entre otros, que no creen en la deidad de Cristo, usan este versículo para decir, mira, no es Dios, ni sabe la hora. Necesitamos saber cómo responder. Para responder necesitamos entender algo esencial de la naturaleza de Cristo. Cristo era y sigue siendo Dios y hombre en 2 naturalezas distintas y una sola persona. Ese es el lenguaje del Catecismo Menor y ya vemos su importancia, ¿verdad? Para poder definir algo tan importante en palabras tan precisas y breves. Importantísimo. Cristo era y sigue siendo Dios y hombre en 2 naturalezas distintas, pero una sola persona. Igual en el Concilio de Calcedonia hace siglos explicaron que Cristo tiene 2 naturalezas sin mezcla ni confusión. Ahora entonces, Cristo tenía y Cristo tiene 2 naturalezas distintas. Una humana, otra divina. En una sola persona. Para entender o para pensar un poquito. Por ejemplo, en su naturaleza humana sufría hambre, sed, cansancio. En su naturaleza divina, no. Pues las 2 naturalezas en una sola persona porque Cristo no está dividido. En cuanto a su naturaleza humana, entonces, como hombre, Cristo no sabía la hora de su regreso. Su mente humana tenía límites, incluyendo límites de conocimiento. En su naturaleza divina, y así como Dios, era omnisciente, sabía todas las cosas. En su divinidad sí, pero no en su humanidad. No había mezcla ni confusión de las 2 naturalezas. Las 2 existían de manera distinta en una sola persona. Si esto hace que tu cerebro ahora duele un poco, eso está bien, porque estamos hablando aquí de un milagro. Estamos hablando de algo que no podemos comprender plenamente con una mente finita. No es posible, pero sí es la explicación. Y podemos regocijarnos que tenemos un Salvador tan maravilloso que no le podemos comprender en su plenitud. Pues qué terrible sería servir a un Dios que entendemos completamente. ¿No sería Dios entonces? No servimos a los hombres, servimos a un Dios infinito. Y podemos a veces explicar algo, no ir más allá porque no podemos y dejarlo así. Porque nuestro Dios es infinito y nosotros no lo somos. Bien. Ahora la pregunta más práctica para nosotros es, ¿por qué no podemos saber cuándo Cristo regresará? Ojalá que sí, ¿verdad? Parece que sería mucho más fácil para nosotros. Y a través de los siglos, muchísimas personas, pastores,
han intentado fijar fechas. Y no solamente recientemente, sino en los primeros siglos de la iglesia dijeron que Cristo iba a regresar en el año 500. Muchos creen eso. Tomás Müntzer, un anabaptista, dijo que el milenio iba a empezar en 1525. El primer presidente de los Testigos de Jehová dijo que Cristo iba a regresar en 1874. Y cuando lo hizo, dijo que había regresado, pero de manera invisible. Qué fácil. Igual más adelante, otros testigos de Jehová dijeron que Cristo regresó invisiblemente en 1914. Un autor muy famoso en círculos cristianos de Estados Unidos dijo que Cristo iba a regresar en los 80, específicamente en 88. Cuando yo era niño, era un libro muy popular. Y un famoso predicador en el radio en Estados Unidos dijo que Cristo iba a regresar en 1994. Y cuando no, seguía fijando fechas y más fechas, hasta más recientemente, creo en 2011, y obviamente no sucedió. Qué raro. Qué necio. Y cuánto orgullo para un hombre fijar una fecha cuando la Biblia dice tan claramente, no pueden saber. Cristo aquí quería comunicar a sus discípulos, de hecho, de que no necesitaban saber. No era de ayuda para ellos saber. Lo que necesitaban hacer era prepararse, usar el tiempo que todavía le quedaron en su servicio. Entonces, cuando preguntamos por qué no podemos saber, el mismo texto aquí nos dice, responde la pregunta. No podemos saber, no deberíamos saber para que estemos preparados. Tú dices, no, pastor. Yo estuviera mucho más preparado si sabía cuándo iba a regresar. En ese momento sí, pero antes, hay el problema. Dios quiere que estemos preparados en todo momento, no solamente en el momento. Por eso no nos dice y no podemos saber. Si alguien te dice que sabe cuándo Cristo va a regresar, está mintiendo, está engañándote a propósito o no, es un falso pastor. Es una prueba muy fácil para entender. Otras cosas a veces son más complicadas, ¿no? Pues eso es muy obvio. Entonces, tenemos que estar preparados en todo momento porque Cristo va a regresar. Ese es mi segundo punto aquí. Cristo regresará, primero, eso ya establecimos. Todos entonces deben estar preparados para su regreso. Porque el énfasis de nuestro pasaje no está solamente en el hecho de que Cristo regresará. Eso se asume, se supone. Pero Cristo quiere aplicar algo más específicamente. Aquí llegamos al meollo del asunto, la aplicación práctica. ¿Qué deberíamos hacer sabiendo que Cristo va a regresar? La doctrina de la segunda venida de Cristo no es simplemente algo que estudiar en una clase y dejar allá. No es algo que estudiamos en el seminario solamente para poder enseñar escatología. Tiene aplicación práctica para cada persona viviendo en todo tiempo. Algo va a suceder cuando Cristo regrese. Vamos a estar ante Dios, el justo juez, y vamos a vivir para siempre o vamos a morir para siempre. La Biblia dice, todos resucitarán, algunos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tenemos que estar preparados. Primero, entonces, preparados con la salvación. Tienes que ser salvo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener a Cristo como tu Salvador. O no estás preparado para ese día cuando regresará. Al principio de este mismo libro de Marcos, leemos lo que Cristo vino predicando cuando inició su ministerio terrenal. Él empezó a predicar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. ¿Por qué Cristo predicó ese mensaje? Porque es la primera cosa que dijo. Parece muy fuerte para empezar tu ministerio con este mensaje, ¿no? ¿Por qué Cristo no vino predicando, ámense unos a otros para que vivan en paz? ¿Por qué Cristo no vino predicando, sean buenos esposos y esposas, hijos, hijas y padres y madres y van a estar bien? ¿Por qué no vino predicando eso? Porque el ser humano necesita saber algo mucho más importante que solamente cómo vivir aquí. Necesita entender cómo vivir para siempre. No tiene nada de sentido estar enfocado en cómo debemos vivir en este mundo si no vamos a estar con Dios para siempre.
El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse porque son pecadores y creen en la solución que Dios ha dado al Evangelio. Es la primera cosa, la cosa más importante para prepararnos para el regreso de Cristo. Y lo que Cristo vino predicando y lo que encontramos aquí en la palabra de Dios era la verdad, es la verdad y siempre será la verdad. Como sabemos, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, la palabra de Cristo no pasará, es la verdad para siempre. Siempre verdad, siempre necesaria, siempre urgente para hombres y mujeres que todavía no creen en Cristo y que están perdidos en sus pecados. Ustedes necesitan hacer caso a la palabra de Dios para que estén preparados para cuando regrese Cristo. Tú tienes que velar, así como todos nosotros. Aquí en esta sección Cristo usó la palabra 3 veces. Velad, velen. Ya vimos en la introducción lo que significa. Significa mantenerse despierto, literalmente. Por consiguiente, significa estar alerta, vigilante. Y pues tiene mucho sentido la ilustración de Cristo en versículos 34 y 37. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Que el Señor de la casa, que representa a Cristo aquí, se fue de viaje, dejó a sus siervos, pero no para que no estuvieran haciendo nada, sino para que estuvieran activos en su trabajo, como normal, esperando el día de su regreso. Mandó al portero especialmente que velara, como el atalaya de la ciudad. Es lo que los siervos deberían hacer mientras esperan a Cristo. Y tal vez no sabemos si en esa ilustración había siervos que estaban actuando como su Señor nunca iba a regresar. Estaba robando posesiones, siendo perezosos. Entonces sí regresará. Y si los siervos no están listos, van a estar avergonzados cuando venga su amo. Para algunos de ustedes no están velando. No están velando porque ustedes no son siervos de la casa. Ustedes no pertenecen a la casa. Ustedes no pertenecen a la familia. Pero ya que el Señor no está, han estado aprovechando la situación y usando la casa como quieran. Pero cuando venga el Señor, cuando venga Cristo, Él va a saber quiénes son suyos. Quiénes son los verdaderos siervos. Y a los hipócritas va a mandar fuera. Un día Cristo va a regresar y si tú sigues en tus pecados, y tú sigues viviendo directamente en contra de la palabra de este amo, tú vas a recibir el castigo eterno. Tú tienes que velar primero para que Dios te salve. Pero la ilustración obviamente es para los cristianos aquí. Tiene sentido para los cristianos porque sin ninguna duda los que no creen en Cristo no van a estar preparados. Pero la negligencia a que se refiere este pasaje es negligencia de hijos. Es negligencia de siervos verdaderos. Es la negligencia de los cristianos. El énfasis está aquí en los hijos de Dios y como nosotros deberíamos estar preparados para el regreso de Cristo. Debemos estar velando, alertas, sin dormir espiritualmente. Porque el regreso de Cristo es una esperanza para nosotros. Algo que queremos, estamos esperando con gozo. No vamos a ser juzgados por la ley de Dios para la eternidad. Pero muchas veces no vivimos con este gozo. No vivimos como ciudadanos de esa ciudad celestial. Somos muy distraídos por todo lo que el mundo ofrece aquí y dejamos de velar. ¿Recuerdan la historia de las 10 vírgenes? 10 ahí esperando al esposo. No para casarse con él, no sé si a veces malentienden la historia, sino para acompañar a la novia, el esposo en su boda. Y durmieron y se despertaron cuando iba a acercarse y 5 preparadas,
Bueno, también se habían apagado sus luces, pero tenían el aceite. Las otras 5 ni estaban preparadas para nada. Necesitamos estar velando, no tan distraídos por las cosas del mundo que olvidamos a dónde vamos, con quién vamos. Debemos velar. Y creo que Cristo nos dijo cómo, de manera práctica, en versículo 33, con los otros verbos que usó, mirar y orar. Pastor, ¿cómo velo? ¿Cómo puede ser vigilante? Mirando y orando. Mirar aquí significa literalmente mirar. En el contexto entendemos que también se usa para hablar de estar alerta, para estar preparado, para estar mirando lo que está pasando. Debemos estar alertas de qué? Primero, del pecado. No queremos vivir como hijos de tinieblas si somos hijos de luz. No queremos ser llevados por nuestro pecado por muchas razones, incluyendo que nuestro Salvador tuvo que morir por sus pecados. Y ese Salvador que tuvo que morir por sus pecados va a regresar. Y qué vergüenza si nos encuentre en medio de esos pecados. Debemos estar alertas también de las distracciones. Porque Hebreos 12 nos habla de los pecados que nos asedian, pero también dice que debemos despojarnos de todo peso. Cosas que distraen, cosas que estorban al cristiano en su carrera, porque tú puedes entrar en una carrera si quieres y no está en contra de las reglas llevar tu mochila llena de libros. Pero ni es sabio tampoco, ¿no? No tiene sentido. ¿Qué es tu mochila de libros en la vida? Tal vez no es pecaminoso que andes haciendo tal cosa, pero tampoco te está ayudando para nada. Es una cosa del mundo, es un peso que puedes dejar atrás y correr mucho más fácilmente hacia el cielo. Vela, mira, está atento en contra del pecado, en contra de las distracciones. También debemos estar alertas para que no empecemos a menospreciar los medios de gracia, que son la palabra, la oración y los sacramentos, la iglesia. Porque, escuchen hermanos, en la vida cristiana, estas cosas, estos medios de gracia deberían ser a través de los semanas y meses y años más y más y más importantes para nosotros, no menos y menos y menos importantes. Qué tristeza es para nosotros cuando a veces hemos sido salvos 10, 15 años y tenemos menos deseo de leer la palabra como antes. Menos deseo de orar como antes, menos deseo de estar en la iglesia como antes. Vamos en la dirección opuesta. Esas cosas deben ser más y más y más importantes mientras crecemos en nuestra fe. Tenemos que estar alertas entonces para que no estamos siendo distraídos por esas cosas. De hecho, en Hebreos 10, cuando leemos este mandamiento que todos cristianos tienen muy en claro en sus mentes, no dejando de congregarnos. ¿Qué es el contexto? Dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día final, el día del regreso de Cristo. Está diciendo, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. ¿Cuándo es la última vez que pensaste así? Cuando has sido tentado, como todos hemos sido tentados, a no congregarnos un domingo. ¿Alguna vez has pensado, bueno, tengo que hacerlo? Tengo que estar en la iglesia y exhortarnos unos a otros porque el regreso de Cristo está más cerca que ayer y la semana pasada y el domingo pasado. Por eso no puedo dejar de congregarme. Porque ¿en dónde queremos estar cuando Cristo regrese? Pues qué bendición si fuera un domingo, ¿verdad? Aquí juntos. O aún si no, que nosotros estuviéramos por lo menos buscándole, leyendo la palabra, orando, haciendo algo por Él. Ojalá que no nos encuentre en medio de pecar en contra de Él. Y fíjense qué otro verbo Cristo usa para enseñarnos cómo velar, mirar y orar. No nos sorprende, ¿verdad? Era el hábito de Cristo. Cristo solía
apartarse de las multitudes, apartarse de sus propios discípulos para estar con su Padre en oración. Aun siendo Dios mismo, entendió que necesitaba estar en la presencia de su Padre. Nos dio un ejemplo de cómo orar, ¿verdad? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que podemos repetir, memorizar, sin duda, pero más es un patrón, nos enseña cómo orar. Es un ejemplo de cómo orar juntos. Porque no dice, Padre mío que está en el cielo. Dice, Padre Nuestro. No dice, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Podemos orar eso también, es muy apropiado. Pero el ejemplo es, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Es un ejemplo de cómo orar juntos. Bueno, y eso ya entendemos. Si realmente estamos conscientes de que Cristo regresará, tendremos que estar más en oración. Porque yo te puedo preguntar, o me puedes preguntar, ¿estás velando? ¿Estás mirando? Y dices, sí, pues estoy velando, estoy mirando. ¿Estás orando? No tanto. Orando es una de las maneras en que estamos mirando y velando. Claro, individualmente. También como iglesia, vivimos dominical, vamos a vivir juntos en el cielo para siempre. No estamos velando individualmente porque yo voy a estar con Cristo. Debemos estar velando juntos porque vamos a estar con Cristo. Juntos para siempre. Entonces somos llamados a mirar, velar y orar. Y no es un estorbo que Cristo no nos dice cuándo regresará. Entonces nuestro texto dice que debemos mirar, velar y orar. ¿Por qué? Esa es la palabra. ¿Por qué no saben cuándo será el tiempo? Es decir, si tú y yo, si supiéramos cuándo Cristo va a regresar en 42 años. Yo tengo mucho tiempo. Así somos. Ojalá que no, pero así somos. Entonces voy a vivir como quisiera por ese tiempo y voy a estar preparado la noche anterior porque Cristo va a regresar. Así somos. Por eso Dios no nos dice. No nos dice. Puesto que no saben cuándo va a regresar, miren, velen, oren. Todo el tiempo. Todos los días. Porque no saben cuándo el Señor de la casa va a regresar. No sabemos si Cristo va a regresar hoy o si Cristo va a regresar en 1000 años. Y hermanos, sí entiendo que todo cristiano hoy piensa que los eventos, nuestros días, dicen que Cristo va a regresar muy pronto y que no es posible que ni pasen 50 años más. Ojo. Mucho ojo con eso, hermanos, porque no sabemos. Y francamente, los cristianos hace 2000 años pensaban igual. Los cristianos hace 1500 años pensaban igual. Pues, ¿me entienden? Todos los cristianos desde la ascensión de Cristo han pensado que Cristo iba a regresar pronto, pero muy pronto, en mis días, en esos 50 años. Igual, con mucho cuidado con aquellos que hablan de señales y países y noticias y Cristo tiene que regresar muy pronto porque miren eso, Israel y Rusia, todas esas cosas. Nada que ver con nada. Y yo creo que muchas veces, bueno, hay personas que predican así porque ya viene la gente, es muy interesante, ¿verdad? El problema es que con eso creo que olvidamos lo que es más importante. Estén preparados. Estén preparados. Y esta preparación ante todo es una preparación basada en la palabra de Dios. Otra vez, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es tu fundamento. Si queremos algo que vale la pena para la eternidad, que pasemos tiempo en la palabra de Dios que nunca va a pasar. Ahora, ¿qué vas a hacer con este mensaje? No veniste nada más para escuchar, sino para hacer. ¿Qué vas a hacer con la enseñanza de que Cristo va a regresar pronto? Cristo va a regresar, perdón. Cristo va a regresar y tenemos que estar preparados. Tal vez tú estás escuchando este mensaje y tú dices, yo no creo que Cristo va a regresar. Pues ¿sabes qué? Leemos de ti específicamente, en 2 Pedro 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Tú también te burlas de la idea de la segunda venida de Cristo? Tú dices, ya ha pasado mucho tiempo y todavía no ha regresado. Lo más probable es que no va a regresar. No seas duro, no seas necio. Pon atención a la palabra de Dios. Tú, por ejemplo, puedes leer en la historia secular de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y cómo las palabras de Cristo en Marcos 13 fueron cumplidas al pie de la letra. Entonces, su profecía en el mismo capítulo de su regreso también va a ser cumplida. Él regresará y tú tienes que estar preparado. La única razón por la cual Cristo no ha regresado todavía es porque Dios no ha salvado a todo su pueblo. Esa es la única razón. Entonces, tú debes estar agradecido a Dios que no ha regresado todavía. Porque te da a ti más tiempo. Todavía hay tiempo para ti. Dios ha sido muy paciente contigo, para enseñarte la verdad y darte tiempo para recibir esta verdad. Dice también, según Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella, ahí serán quemadas. No esperes más, porque Dios ha sido muy paciente para contigo. No quiere que perezcas, pero eventualmente será demasiado tarde para ti. O vas a morir o Cristo va a regresar. Y no vas a tener ningún aviso de antemano, ni un minuto para ponerte bien con Dios. Como ladrón en la noche, tienes que estar preparado hoy. Que Dios no te halle durmiendo, sino que le busques ahora para tu salvación. Y cristiano, tú y yo estamos preparados en algún sentido porque sabemos que Dios nos ha salvado, no vamos a estar bajo el líder de Dios para siempre. Pero la pregunta es, ¿estás preparado en cuanto a tu vida, tu labor por Dios? ¿Tú eres un siervo fiel en su casa, mirando, velando, orando y trabajando? Nosotros no somos el Señor de la casa, somos los siervos, porteros, viviendo en su casa, trabajando por Él y velando hasta que regrese. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo pasarías el día de mañana si supieras que Cristo iba a regresar en la noche? Así deberíamos vivir todos los días. Cristo va a regresar. Que estemos preparados mirando, velando y orando. Cristo sí regresará y por eso todos deben estar preparados para su segunda venida. Vamos a orar. Señor, salva a tu pueblo hoy, te pedimos. Salva a las almas aquí perdidas en sus pecados. Salva a aquellos, Señor, que todavía andan en pecado, en tinieblas, en miseria. Salva, Señor, hoy a aquellos aquí, nuestros hijos, Señor, adultos, quienes sean, Señor, que todavía no han recibido tu salvación. Ten misericordia, Señor, sálvalos. Han escuchado. Ahora tu Espíritu Santo tiene que hacer su obra. La semilla ha sido sembrada, Señor. Ahora te pedimos que tú des fruto. Y te lo rogamos, Señor, porque es para tu gloria. Ni es para el crecimiento de esta iglesia, Señor. Es para el crecimiento de tu iglesia. Es para que haya más bocas para alabarte, más vidas transformadas. Hazlo, Señor. Cumple tu promesa. Salve tus escogidos. Hazlo hoy, te pedimos, Señor. Usa tu palabra. Que no sea demasiado tarde para nadie. Gracias por tu paciencia y ayúdanos como cristianos a seguir orando, Señor. Mientras nuestros seres queridos tienen vida, todavía hay oportunidad.
Danos, Señor, el deseo de orar mucho más por su salvación. Y para nosotros, Señor, ayúdanos a velar y mirar y orar. Como tu palabra aquí nos manda, no sabemos cuándo vas a regresar. Tenemos confianza, nos da gozo pensarlo. Pero igual, Señor, queremos que cambie cómo vivimos ahora. Cambia esta iglesia, Señor, transfórmanos, danos crecimiento, danos madurez. Ayúdanos a estar velando juntos todo el tiempo, orando juntos, Señor, también, para que estemos preparados para el día glorioso cuando regrese tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén.